Hola, muy buenas tardes. Es un gusto en esta hora poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Y quiero que empecemos hablando un poco del pueblo de Israel, cuando ellos eran esclavos en la tierra de Egipto. Y nosotros podemos ver en su palabra cómo Dios tenía una voluntad para este pueblo. Dios los escogió cuando escogió a Abraham y dijo que iba a crear un linaje de él, un pueblo santo. Dios tenía una buena voluntad para este pueblo, pero en el transcurso de los años, esa buena voluntad, esa voluntad que tenía para este pueblo, pareció que se había esfumado, parecía que Dios se había olvidado de los planes que Él había hablado acerca de esta multitud de personas. Y es algo que sucede también en nuestras vidas. Dios habla un propósito para cada uno de nosotros y con el caminar, con las adversidades que presentamos, pareciera ser que Dios ha olvidado esas palabras a nuestras vidas, esa voluntad que Él tiene para con nosotros. Y en su palabra vemos que Dios los liberó con mano fuerte, porque el faraón se opuso. El faraón no los dejó ir tan fácilmente, pero Dios fue fiel a su palabra y finalmente los dejó ir. Pero dice que cuando ellos iban caminando ya en el desierto, se dieron cuenta de que los egipcios los estaban siguiendo. Y vamos a esta parte en el libro de Éxodo capítulo 14 versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y vemos aquí el cuidado de Dios sobre este pueblo, porque Dios ya tenía un propósito para sus vidas. Dice que los egipcios venían atrás de ellos, entonces ese ángel del Señor que iba delante de este pueblo se puso atrás a sus espaldas, y también esta columna. Y mientras que esta columna era luz para el pueblo de Israel, para el pueblo egipto eran tinieblas, era oscuridad, era una nube y no podían mirar nada. Entonces nunca pudieron encontrarse los egipcios con el pueblo de Israel. Y así es Dios hoy en nuestras vidas. Yo sé que estamos atravesando momentos difíciles. Ya esta pandemia ha afectado varias esferas de nuestras vidas, pero quiero decirte algo. Dios tiene una voluntad y esa voluntad es buena para tu vida. Y tal vez hay oscuridad y tinieblas en el mundo, pero Dios quiere alumbrarte. Él es nuestra luz y nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Él. Así que te animo que te fortalezcas y creas que la voluntad de Dios es buena para tu vida. Romanos 8:29 dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Quiero decirte que Dios te predestinó desde antes de la fundación del mundo. Dios te tiene en sus planes desde antes de fundar al mundo. Dios tiene una voluntad buena, perfecta y agradable para ti antes de fundar al mundo. Pero podemos ver aquí como una ruta que el Señor hace. Dice primeramente a los que predestinó, conocer anticipadamente el destino de una persona. La persona tiene su final definido desde antes que viva. Dios conoce tu final antes de que nacieras, porque Él ya te predestinó y Él conoce cuál es tu final. Pero también dice otra cosa. Primeramente dice que te predestina, o sea, escoge tu final. Pero Él no deja todo al azar, a que pase las cosas que se vayan dando. No, Él tiene ya una buena voluntad y Él va a cumplir su buena voluntad en tu vida. Dice que a los que predestinó, a estos también llamó. Y Dios te ha hecho un llamado. Y Él te llamó para que seas parte de su pueblo. Y después dice que a los que llamó, a estos también los justificó.
Es el proceso de validar a alguien, lo que significa que cualquier crítica a esa persona será descalificada. También remite al hecho de que en determinado proceder la persona es considerada justa. Si tú has respondido al llamado, te has arrepentido de tus pecados, no importa lo que pase adelante, tú acércate nuevamente al Señor, porque el Señor ya te justificó. Él ya dio su sangre por ti. Y pase lo que pase, si tú vuelves a Él, Él te justifica, Él te hace justo. Aunque los demás vengan a acusarte, a condenarte, la sangre de Cristo Jesús nos justifica. Y finalmente dice que Él nos glorificó. Y bueno, glorificar, Dios es el que es glorificado. Pero también glorificar es ensalzar o alabar a una persona o hacerla digna de un honor. Nosotros no lo merecemos, pero Él nos hace dignos. Así que con esto quiero decirte una cosa. Dios tiene una buena voluntad para tu vida. Él ya te ha predestinado, Él ya te ha llamado, Él ya te ha justificado y ya te ha glorificado. No permitas que las circunstancias que estamos viviendo, que el desánimo, que la escasez, que los problemas te hagan dudar de la buena voluntad que Dios tiene para ti. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, yo te doy gracias por la buena voluntad que tienes para con nuestras vidas. Señor, no somos perfectos, tenemos tantos errores, pero tú nos predestinaste desde antes de la fundación del mundo y te doy gracias por ello, Cristo. Gracias por justificarnos. Gracias por quitar todo el pecado que nos separa de ti, Señor. Gracias por llamarnos a servirte y por ayudarnos a responder a ese llamado. Y gracias por glorificarnos, porque un día estaremos contigo, recibiremos ese honor que tú, Señor, tienes para tu iglesia. Te doy gracias y te pido que fortalezcas nuestras vidas y nos ayudes a tener nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hermano, que Dios te bendiga y recuerda, no hay problema tan grande contra la voluntad de Dios. Dios te ama. Dios te bendiga.